Capítulo 1. El último acorde del maestro Vélez. La música había cesado, pero una nota sostenida parecía flotar aún en el aire del salón dorado de Villa Alborada, suspendida entre las columnas de mármol y los cortinajes color marfil. Era como si el último acorde del maestro Vélez, virtuoso del piano, compositor de fama europea y anfitrión de la velada, se negara a morir del todo. Los invitados, ataviados con sus mejores galas, permanecían congelados por la sorpresa. Apenas un murmullo recorrió a las damas de la alta sociedad limeña reunidas esa noche en la mansión de los Vélez de la Riva, un susurro que se convirtió en grito cuando alguien se atrevió, finalmente, a acercarse al cuerpo caído sobre el teclado. «¡Está muerto!», jadeó la señora Delia Cabero, retrocediendo con las manos en los labios. «Don Julián Vélez ha muerto». La cabeza del pianista yacía inclinada sobre las teclas, sus dedos aún crispados, como si quisieran completar la melodía inconclusa. Unas notas desafinadas sonaban cada vez que el peso del cuerpo las presionaba. La imagen resultaba extrañamente teatral. Una muerte con acompañamiento musical en plena cúspide de un recital. El mayordomo, pálido, cerró con premura las puertas del salón y anunció que nadie debía salir. La policía había sido llamada. Las luces brillaban demasiado para una escena de tragedia y el perfume caro de las damas competía con el leve olor a barniz del piano. 2 horas más tarde, con los invitados aún reunidos en la biblioteca, aguardando explicaciones, una figura menuda, de bigote perfectamente recortado y traje gris impoluto, descendía del automóvil que lo había traído desde el Hotel Bolívar. «Mademoiselle Annabella», dijo con voz suave, al estrechar la mano de la joven que lo había llamado. «Usted ha hecho bien en contactarme. Un crimen cometido en medio de un concierto y música que siguió sonando tras la muerte. Ah, voilà. Esto promete ser un caso interesante para las pequeñas células grises de Hércules Poirot». La joven Annabella Vélez, sobrina del fallecido, lucía pálida, aunque se mantenía serena. Su belleza discreta y su mirada inteligente contrastaban con la atmósfera de histeria contenida en la casa. «No me fío de la policía local, Monsieur Poirot», dijo, llevándolo al interior de la mansión. «Ya han empezado a interrogar a los invitados, pero todos aquí tienen sus propias razones para odiar a mi tío. Algunos lo admiraban, pero muchos lo temían. Entonces, mademoiselle, su tío no era simplemente un músico talentoso, sino un hombre de secretos, excelente. ¿Quién se encontraba más cerca de él en el momento de su solo final? Éramos una docena. El salón estaba lleno, pero solo 3 personas estaban lo bastante cerca como para haber hecho algo sin ser vistas: su socio, el señor Belmonte, su alumna más destacada, la señorita Sofía Ormeño, y el crítico musical Ramiro Castañeda, que había llegado esa noche con un sobre cerrado, probablemente una reseña. Poirot asintió con interés. Un crítico, una discípula y un socio. Sí, una tríada muy reveladora. El crimen, mademoiselle, rara vez es fruto del caos. Es, como la música, una composición, dijo, observando el piano donde aún quedaban las huellas del difunto sobre las teclas. Y yo escucho las disonancias. Poco después, Poirot examinaba el cuerpo aún presente en el salón, con los guantes puestos y la mirada atenta. No había sangre. Ninguna marca visible de violencia. Ni una copa derramada, ni un grito previo. Y sin embargo, la muerte había sido instantánea.
¿Y esta pieza que sonaba cuando murió?, preguntó Poirot al mayordomo. Un nocturno compuesto por el propio maestro, respondió el hombre nervioso. Lo tocaba por primera vez en público esta noche. ¿Y alguien lo ha oído hasta el final? No, monsieur. Murió antes de terminarlo. Pero la música continuó, unos segundos más. Como si el piano tocara solo. Poirot frunció el ceño. Un detalle curioso. Demasiado curioso. Mademoiselle Annabella, tengo una última pregunta por ahora, dijo, girándose. ¿Quién tenía acceso a las partituras originales del maestro? Ella. Lo pensó unos segundos. Solo él, y alguien que conociera muy bien sus hábitos, alguien que supiera exactamente cuándo detener la música y cuándo hacer que suene por sí sola. Poirot, con su bigote tan firme como sus sospechas nacientes, dejó escapar una pequeña sonrisa. Entonces, mademoiselle, creo que esta noche he empezado a escuchar el crimen. Entre las notas. Capítulo 2. Los tres cercanos al piano. La biblioteca de Villa Alborada olía a cuero viejo, papel encerado y polvo de un siglo. Las paredes estaban recubiertas de estanterías altas y una lámpara de cristal lanzaba reflejos dorados sobre el rostro sereno de Poirot, quien se sentaba con la espalda recta, como si fuese parte del mobiliario noble. Ahora, mademoiselle. Annabella, dijo con voz tranquila, si no le importa, me gustaría comenzar con los tres que usted mencionó. Cada uno verá a Poirot por separado. La conversación colectiva puede nublar la verdad. Las máscaras se mantienen mejor en grupo. Annabella asintió y salió para llamar al primero. Minutos después, un hombre de mediana edad, robusto, de bigote, grueso y traje oscuro, ingresó con un aire de enfado apenas disimulado. Se presentó con voz grave. Edgardo Belmonte, socio de Julián durante 11 años. Y si me permite, monsieur Poirot, este interrogatorio me parece innecesario. Lo que le ha pasado al maestro es una desgracia, pero si creen que yo... Poirot levantó una mano, pidiendo cortesía, no defensa. Monsieur Belmonte, yo no acuso. Yo escucho y observo. Es todo lo que pido. Usted estaba cerca del maestro Vélez cuando murió, ¿oui? Sí. A un par de metros, al lado del atril donde él había dejado una copia de su composición. ¿Y qué vio exactamente? Nada fuera de lo normal. Tocaba con pasión, como siempre. Luego, su cabeza cayó de golpe. Pensé que se había desmayado, pero estaba muerto, justo así, como si la muerte le hubiese interrumpido el compás. Poirot lo estudió con atención. ¿Había discutido con él recientemente? Belmonte frunció el ceño. Era un genio, sí, pero difícil. Tenía enemigos porque decía lo que pensaba y no toleraba errores, pero era mi socio. Yo lo ayudaba a vender sus partituras. El nuevo nocturno, por ejemplo, pensábamos publicarlo como parte de una colección privada. Íbamos a hacer fortuna. ¿Y quién tenía acceso al manuscrito? Solo él. Ni siquiera yo lo había visto completo. Esta noche era el debut, una sorpresa incluso para mí. Poirot hizo una leve inclinación de cabeza. Merci, monsieur. Llame por favor a la señorita Ormeño. Sofía. Ormeño entró con pasos suaves, los ojos delineados, vestida con un vestido verde esmeralda que parecía diseñado para los aplausos. Su voz era dulce, aunque sostenida por una firmeza que Poirot detectó de inmediato. Soy su alumna más antigua, monsieur. He tocado con el maestro en conciertos en Madrid y Buenos Aires. Esta noche
era especial. ¿Por qué? Porque el nocturno lo había compuesto con mi estilo en mente. Lo llamaba el Nocturno de Sofía. Pero nunca me mostró la partitura completa. Quería que lo escuchara sin influencias. Poirot ladeó la cabeza. ¿Y cómo reaccionó usted al escucharlo? Sofía desvió la mirada un instante. Era hermoso, pero había algo triste en la melodía, un tono de despedida. ¿Y usted estaba cerca del piano? Sí. Me senté en primera fila como siempre. Él lo prefería así. Le daba seguridad. ¿Vio algo extraño antes de su muerte? Solo que cerró los ojos antes del último compás, como si supiera que era el final. Poirot notó que sus dedos jugaban con el anillo en su mano derecha, un tic nervioso. ¿Alguna disputa reciente entre ustedes? No. Aunque hace días discutimos por una crítica. Dijo que yo no estaba lista para mi debut como solista. Me dolió. Pero él siempre exigía más. No era personal. Poirot hizo una breve anotación mental. Gracias, mademoiselle. Su sinceridad es instructiva. Finalmente entró el crítico. Ramiro Castañeda, alto, delgado, rostro afilado y sonrisa sarcástica, parecía más interesado en el arte de la provocación que en responder preguntas. Llevaba un sobre abultado bajo el brazo. Monsieur Poirot. Qué privilegio conocerlo, aunque preferiría hacerlo bajo circunstancias menos teatrales. El arte, Monsieur Castañeda, a veces se cruza con la tragedia. Y usted traía algo para el maestro Vélez esta noche, ¿no es así? Una crítica, anticipada, claro está. Lo escuché ensayar el nocturno hace semanas. Él insistió en que lo evaluara antes del estreno. Pura vanidad, supongo. ¿Y le gustó? Digamos que no era su mejor obra, demasiado melodrama, pero habría vendido. La crítica que traía era equilibrada. No era mi mejor pluma. Poirot señaló el sobre. ¿Puedo? Ramiro asintió. Poirot lo abrió y leyó rápidamente, en silencio. Luego alzó una ceja. Curioso. Dice aquí que la obra terminaba con una nota sostenida durante 3 compases. Pero el maestro murió antes de ese final. ¿Oui? Sí. Al menos eso creo. Poirot cerró el sobre con calma. Entonces, dígame, monsieur, ¿cómo supo usted cómo terminaba exactamente? El crítico parpadeó. Por primera vez, su sonrisa flaqueó. Poirot lo dejó marchar, y cuando la puerta se cerró, se levantó lentamente y caminó hacia el piano. Acarició las teclas con la punta del dedo índice. Una nota aún sonaba en su mente, una nota demasiado larga, demasiado precisa. Alguien aquí, murmuró para sí. No improvisa. Alguien compone cada paso, cada paso. Capítulo 3. Ecos del pasado de un hombre. Poirot permaneció solo en el salón, contemplando el piano como si esperara que el instrumento le confesara un secreto. La luz de la lámpara dorada proyectaba sombras largas sobre la alfombra persa, y el silencio absoluto parecía demasiado denso para una casa que había vibrado con música horas antes. Observó la partitura abierta sobre el atril. El manuscrito era impecable, los trazos de tinta negra marcados con meticulosa precisión. Sin embargo, en la última línea, justo antes del compás final, había una ligera mancha de tinta, como si la pluma hubiese vacilado o alguien la hubiese alterado. Una nota sostenida durante 3 compases. Susurró Poirot. Y sin embargo, murió antes.
Pero la nota sonó igual. Como todo en su mundo, esa contradicción era una disonancia que exigía resolución. Annabel encontró a Poirot minutos después en la galería que daba al jardín, bajo los retratos de los antepasados Vélez. La joven llevaba consigo una caja de madera oscura. Esto estaba en el despacho de mi tío. Creí que quizás usted querría verlo. Guardaba cartas, recuerdos, trozos de partituras antiguas. Era muy privado con sus cosas, pero... Yo tengo la llave. Poirot aceptó la caja con cuidado reverente y se sentó con ella en una butaca. La abrió con manos precisas y comenzó a revisar su contenido como un bibliotecario examinando manuscritos sagrados. Entre recortes de críticas internacionales y fotografías con directores de orquesta, había algo que llamó su atención. Una hoja doblada con una sola frase escrita a mano, en una caligrafía nerviosa que no coincidía con la del maestro Vélez. El verdadero final debe escucharse en silencio. Poirot alzó la vista. ¿Reconoce esta escritura? Annabel negó con la cabeza, confundida. No es de mi tío, y no tengo idea de a qué se refiere. Poirot pensó en la nota sostenida, en el público enmudecido, en la partitura que nadie había escuchado completa. ¿Acaso el crimen había sido una forma de alterar el final? De regreso a la biblioteca, Poirot encontró al inspector Luján, hombre de bigote recio y camisa arrugada, hojeando con impaciencia un cuaderno de declaraciones. «Monsieur», Poirot saludó con tono respetuoso, aunque escéptico. «Sé que lo han contratado de manera privada, pero como autoridad policial agradeceré que no interfiera en las entrevistas oficiales». «Jamás interferiría, inspector», respondió Poirot con cortesía suave. «Solo agrego preguntas que quizás usted no consideraría artísticas». ¿Artísticas? Oui, porque este crimen no es un accidente, es una obra, calculada, precisa. Alguien compuso este momento, eligió el escenario, el sonido, el gesto final. Y en una obra, inspector, cada detalle tiene un motivo. Luján cerró el cuaderno con fastidio contenido. Yo me concentro en los hechos. No hay señales de envenenamiento, ni heridas visibles. La autopsia preliminar indica una muerte súbita, por paro cardíaco. Natural. Pero... demasiada coincidencia, ¿no? Poirot asintió lentamente. Exactamente, mon ami. Demasiada perfección en el momento. Demasiado oportuno. ¿Y si la muerte fue provocada sin violencia? Envenenamiento. ¿Lento? ¿Algún método moderno? Tal vez. ¿O algo psicológico? Usted lo ha dicho. Murió mientras tocaba. Y solo quien conoce bien el alma de un artista sabe cómo quebrarla en el momento exacto. Esa noche, Poirot pidió recorrer solo los aposentos del maestro Vélez. La habitación era sobria, de paredes color ocre y muebles antiguos, con un leve olor a lavanda. En el escritorio, cuidadosamente ordenado, reposaban varias cartas sin abrir. Una de ellas no tenía sello postal. Poirot la abrió con cuidado. «Julián, has destrozado demasiadas vidas bajo el disfraz de tu arte. Esta será la última vez que hagas sufrir a alguien por el precio de tu genio». Sin firma. Solo una fecha. 3 días antes del recital. Poirot cerró los ojos por un instante. Aquel crimen no se trataba solo de celos o codicia. Era una venganza, silenciosa, elegante, pero profunda. Alguien lo conocía íntimamente y había esperado el momento exacto
para escribir su propia nota final. Se giró hacia la ventana abierta. Desde el jardín llegaban ecos vagos de una melodía. ¿Alguien practicando en secreto? ¿O una mente culpable repitiendo un recuerdo? Poirot entrecerró los ojos. La música sigue sonando, incluso después de la muerte. Capítulo 4. Las notas de una vida anterior. La mañana siguiente amaneció sin niebla, pero con un aire espeso, como si la mansión aún arrastrara el peso de una melodía inconclusa. Poirot desayunó con calma en la terraza del ala norte, donde el sonido lejano del mar se mezclaba con el murmullo de las hojas. Mientras removía el azúcar de su café, revisaba mentalmente los elementos desordenados de la velada anterior. Una muerte que parecía natural, pero ocurrida en el momento exacto en que debía completarse una obra inédita. Una nota final que resonó, pese a que el ejecutante ya no respiraba. Una carta anónima con palabras de resentimiento y una frase que lo perturbaba como una melodía sin resolución. El verdadero final debe escucharse en silencio. Poirot decidió que era momento de buscar en la vida del maestro no como músico, sino como hombre. Annabella, con gesto prudente, lo condujo al estudio privado de su tío. Nadie había entrado desde su muerte. El estudio era pequeño, cálido, forrado en madera oscura y tapices rojizos. Un retrato de Vélez joven, más delgado, con una mirada fiera y altiva, presidía la estancia. Bajo él, una estantería con partituras cuidadosamente encuadernadas. Y en un rincón, casi escondida entre pilas de libros, una carpeta de cuero envejecido. Poirot la extrajo con delicadeza. Dentro encontró documentos antiguos, contratos de conciertos, cartas de agradecimiento, pero también una colección de cartas personales. Una de ellas, fechada 12 años atrás, estaba firmada por Teresa Montoya. ¿Quién es ella?, preguntó Poirot, mirando a Annabella, que se mantenía junto a la puerta. Fue su prometida, mucho antes de que yo naciera. Pero el compromiso se rompió. O eso dice la historia familiar. Nunca volvió a hablar de ella. Poirot leyó con detenimiento. Julián, tu música es brillante, pero tú eres cruel. Has usado mi alma como lienzo para tus obsesiones. Me pregunto si alguna vez amaste algo que no puedas controlar. La carta terminaba sin despedida. El trazo era firme, pero cada palabra revelaba una herida. Poirot la guardó con sumo cuidado. Teresa Montoya, ¿una antigua amante convertida en testigo del lado oscuro del maestro? ¿Ella vive aún? Sí. Vive sola en una casa antigua cerca del puerto. Rechazó toda invitación a las últimas galas, aunque antes era figura frecuente en los círculos musicales. Dicen que aún compone en secreto. Poirot se puso en pie con renovado interés. Mademoiselle, creo que es hora de hablar con un fantasma, y con suerte, escuchar una melodía que nadie más ha oído. La casa de Teresa Montoya era un edificio de piedra gris, con ventanas angostas, cubiertas por enredaderas marchitas. El jardín delantero estaba descuidado, pero no abandonado. Al tocar la puerta, una mujer de cabello blanco y mirada alerta apareció tras la rendija. «Monsieur Poirot, a su servicio, madame. Vengo a hablar del maestro Vélez», y de una melodía interrumpida. Ella vaciló, pero lo dejó pasar. El interior era austero, pero lleno de instrumentos antiguos. Sobre un atril, una partitura a medio escribir. Un piano cerrado. Silencio. «No sé nada de su muerte»,
dijo ella con voz firme, sin rodeos. Pero no me sorprende. Muchos fingían adorar a Julián, pero lo temían. Yo lo conocí cuando aún era humano. ¿Usted escribió esta carta? Poirot le mostró una copia de la misiva encontrada. Teresa la reconoció de inmediato, pero no la negó. Sí, la escribí cuando descubrí que estaba usando nuestra relación para componer su obra El lamento de Eurídice. Era una humillación. La emoción era mía, pero la gloria, suya. ¿Volvió a tener contacto con él? No en persona, pero hace 2 meses envió a uno de sus ayudantes a entregarme una nueva partitura. Una pieza dedicada a mí. La llamaba El Reencuentro. Era hermosa, desgarradora, como si pidiera perdón en cada compás. Poirot la observó con atención. ¿Podría mostrarme esa partitura? Teresa se levantó lentamente y la trajo. La hoja estaba firmada con la inicial J y fechada apenas 3 semanas antes de su muerte. Poirot recorrió las líneas musicales con el dedo. Al final, un compás extra. Una nota sostenida que no estaba en ninguna parte del tema central, una nota añadida, como una advertencia o un mensaje. ¿Reconoce este símbolo al pie de página?, preguntó Poirot, señalando un pequeño trazo, casi oculto, una especie de clave invertida. Teresa frunció el ceño. Es el símbolo que usaba cuando me escribía cartas personales, como una firma secreta. Significa lo que no se dice. Poirot asintió lentamente, y aún así lo dijo, en su música. De regreso en Villa Alborada, Poirot se sentó frente al piano, colocó la partitura del nocturno en el atril y comparó los compases con los del Reencuentro. Las estructuras eran similares. Las pausas, los silencios, las notas repetidas en escalas descendentes, como si una obra fuese la sombra de la otra. Poirot cerró los ojos y murmuró: el asesino no solo quería callar al maestro, quería reescribir el final de su historia. Capítulo 5. Contrapuntos y contradicciones. El mediodía trajo consigo un calor tenue, domesticado por los altos árboles que rodeaban Villa Alborada. Poirot, tras una breve caminata por los jardines, pidió que todos los invitados que aún permanecían en la casa se reunieran en el salón de música. No era una confrontación, ni una reunión formal, aclaró con una sonrisa. Solo una charla, una pequeña armonización de versiones. Pero bajo su voz suave y modales corteses se adivinaba el propósito: comenzar a afinar las disonancias del caso. El caso. Les agradeceré que respondan con precisión, dijo, acomodándose en una silla frente al piano. No busco culpables aún, solo quiero entender el ritmo de la noche. Cada uno de ustedes formó parte de esa partitura final. Los ojos se volvieron hacia él. Edgardo Belmonte se cruzó de brazos. Sofía Ormeño mantuvo el mentón en alto. Ramiro Castañeda parecía disfrutar del espectáculo, como si observar el proceso fuese más interesante que formar parte de él. «Monsieur Belmonte», empezó Poirot, «¿me puede repetir cuándo vio por última vez al maestro Vélez antes de que comenzara el recital?» «Media hora antes», dijo sin dudar. «En su estudio. Estaba nervioso, muy concentrado. Me pidió que no lo interrumpiera antes de tocar». «¿Y usted obedeció?» «Por supuesto». Me quedé en la sala, saludando a los invitados. Poirot asintió con lentitud. Curioso, porque Anabela me mencionó que lo vio subiendo al estudio cuando faltaban apenas 15 minutos. ¿Olvidó algo? Belmonte frunció el ceño.
Por un instante, pareció reunir palabras que no encontraba. Quizás fui a dejar un sobre con documentos. Nada importante. ¿Y dónde está ese sobre ahora? Pues titubeó. No lo sé. Tal vez el maestro lo guardó. Poirot no respondió. Solo pasó al siguiente. Señorita Ormeño, usted dijo que no había visto la partitura del nocturno, ¿correcto? Así es. El maestro la mantenía en secreto. Y sin embargo, cuando el inspector Luján le mostró una copia para confirmar si era la misma pieza que se interpretó, usted señaló una sección y dijo: «Esa parte la practicó muchas veces». ¿Cómo sabía usted que estaba incluida? Sofía palideció apenas un instante, lo justo para que Poirot lo notara. Reconocí el patrón, la progresión armónica. Era inconfundible. Oui, pero hay muchas progresiones similares. Solo quien ha leído la partitura puede señalarla sin error. Ella desvió la mirada. Él me la mostró una vez, solo una. Me pidió que no lo dijera. Supongo que quería que fuese nuestra pequeña conspiración musical. Poirot ladeó la cabeza, como aceptando la excusa, aunque no parecía del todo convencido. Cuando le tocó hablar a Ramiro Castañeda, su tono no perdió la ironía habitual. A ver, detective, ¿cuál será mi contradicción? No contradicción, monsieur, dijo Poirot sin sonreír. Solo una pregunta. ¿Por qué trajo la crítica en sobrecerrado si no tenía intención de entregarla esa noche? Eso no es verdad. Iba a entregarla después del recital. Y sin embargo, el sobre estaba en su abrigo, no con usted en el salón. Porque no quería que se distrajera antes de tocar. O tal vez porque sabía que no habría oportunidad de dársela después. Ramiro bajó por primera vez la mirada y luego soltó una risa seca. Yo no maté a nadie, monsieur Poirot, pero reconozco que me habría gustado ver a Vélez fracasar una vez. Solo una. Era arrogante, manipulador. Incluso muerto, tiene el control de esta historia. Poirot guardó silencio un instante, como si permitiera que esas palabras flotaran unos segundos en el aire antes de disiparlas. Interesante. Entonces, ¿todos ustedes lo odiaban un poco? No lo odiábamos, corrigió Anabela desde el fondo del salón. Solo sufríamos bajo su forma de amar. Era un genio. Pero los genios queman a quienes se acercan demasiado. Cuando la reunión terminó, Poirot se quedó solo otra vez frente al piano. Tocó con un dedo la nota sostenida de la última página. El sonido resonó limpio, prolongado, como si el instrumento aún supiera qué debía recordar. Entonces observó algo que había pasado por alto. Debajo de la tapa del piano, justo en el borde donde se guardan algunas herramientas de afinación, había una pequeña fibra rojiza. La extrajo con pinzas de su estuche personal. Un hilo de terciopelo, corto, como parte del forro de un guante. ¿O una prenda interior? Poirot lo colocó cuidadosamente en su pañuelo. Alguien se inclinó sobre el piano después de la muerte. Alguien se acercó más de lo que dijo. Alguien que dejó una nota, no en el pentagrama, sino en el escenario. Esa noche, antes de retirarse, Poirot escribió varias líneas en su cuaderno de cuero. Cuando terminó, dibujó un círculo alrededor de 3 palabras: manipulación emocional. Luego escribió una 4ª palabra muy por debajo, casi como una nota final. Venganza, capítulo 6. El tiempo entre notas. La noche había traído una brisa más fría, y la mansión parecía distinta en la penumbra.
más contenida, como si temiera que algo fuera a revelarse entre sus muros. Poirot, sentado en el invernadero cerrado junto a un candelabro de cristal, examinaba el fino hilo de terciopelo rojizo encontrado bajo la tapa del piano. Lo colocó sobre una hoja en blanco, como una nota disonante separada del pentagrama. No dijo palabra. Solo pensó. Al rato el sonido de pasos suaves anunció la llegada de Annabella Vélez. Llevaba un chal gris perla y un cuaderno de cuero entre las manos. «Monsieur Poirot», dijo en voz baja. «He encontrado esto entre las pertenencias del maestro. Está escrito con su letra. No es música, es más bien un diario o algo parecido». Poirot lo aceptó con una leve inclinación de cabeza. Lo abrió cuidadosamente. No era un diario cronológico, sino una colección de pensamientos sueltos, reflexiones y frases que oscilaban entre lo poético y lo cruel. La música no se compone con notas, sino con silencios entre ellas. Como los gestos que no se hacen, las palabras que uno decide no decir. Sofía es brillante, pero aún no entiende que la pasión sin control es ruido. Edgardo solo entiende el negocio, no el arte. Por eso jamás será recordado. Ramiro me desprecia, y sin embargo me necesita. Su pluma vive de mi nombre. Teresa. Teresa es la única que escuchó realmente mis silencios. Poirot levantó la vista con expresión grave. Este cuaderno es más revelador que cualquier evidencia física. Es el mapa emocional del crimen. ¿Usted cree que alguien se sintió reflejado aquí y quiso callar su voz? No, mademoiselle. Creo que alguien encontró en sus palabras la partitura exacta para un acto irreversible y lo ejecutó con precisión, como una coda final. Esa misma noche, Poirot solicitó al mayordomo acceso a los objetos personales de los invitados bajo autorización de Annabella. No buscaba armas ni venenos, buscaba algo más sencillo, detalles que no encajaran. Fue el abrigo de Sofía Ormeño el que reveló algo inesperado. En el bolsillo interior, cuidadosamente doblado, un par de guantes de terciopelo rojo. Poirot los examinó con guantes puestos. Uno de ellos tenía una costura apenas desgarrada. Faltaba un hilo como el que había encontrado bajo el piano. No dijo nada aún. A la mañana siguiente, Poirot pidió a Annabella que organizara un pequeño desayuno privado en el jardín. A él solo asistirían Sofía Ormeño y el crítico Ramiro Castañeda. Ambos llegaron con distintos grados de incomodidad. Sofía, envuelta en un abrigo claro, parecía menos segura de sí misma que en días anteriores. Ramiro, por su parte, había recuperado su sonrisa irónica, aunque sus ojos denotaban cierto cansancio. «He querido agradecerles por su colaboración», dijo Poirot, sirviendo té con la precisión de un relojero, y a la vez hacer una pequeña reflexión. El crimen, cuando está bien ejecutado, no deja rastros evidentes, pero siempre deja una emoción fuera de lugar. «¿Una emoción?», repitió Ramiro. «¿Oui?» Una expresión demasiado contenida, una reacción retrasada o un silencio mal sincronizado. Sofía desvió la mirada. Poirot la observó, sin presionar. «Anoche encontré un hilo», continuó con tono casual. «Uno muy pequeño, pero muy revelador. Un hilo que me llevó a pensar que alguien se inclinó sobre el piano cuando ya no había música, cuando el cuerpo aún estaba tibio. Alguien que quizás necesitaba cambiar algo o asegurarse de que la última nota sonara sin error. Ramiro
Se inclinó hacia adelante. ¿Insinúa que alguien manipuló el piano después de la muerte? No lo insinúo, monsieur, lo afirmo. Y no es un detalle menor, porque esa nota final no la tocó el maestro. Alguien la dejó preparada para sonar sola. Sofía levantó los ojos de golpe. Su voz tembló. ¿Y cómo sería eso posible? Una cuerda modificada, un pedal trabado, un truco de mecánica, simple para quien conoce el instrumento. Pero esa persona debía tener dos cosas: conocimiento del piano y acceso inmediato al cuerpo. Justo después del colapso, un instante apenas, Ramiro apretó los labios. Sofía permanecía en silencio. Poirot, en cambio, sonrió amablemente y se levantó. «Ah, pero no teman. Hoy no hay acusaciones, solo observaciones. El criminal, ya lo he dicho antes, no dejó sangre, pero dejó un acorde emocional. Y ese acorde sigue resonando». Esa tarde, Poirot caminó solo por la playa cercana a Villa Alborada. El mar golpeaba con ritmo constante, como una variación menor repetida hasta el infinito. Observó una partitura arrugada que el viento había traído desde quién sabe dónde y pensó: el crimen está escrito como una melodía invertida. Solo hay que leerlo al revés y escuchar el eco que deja. Esa noche, una decisión fue tomada. Alguien dentro de la mansión no podía esperar más. El juego, que había comenzado con música, ahora buscaba su crescendo. Capítulo 7. El compás desaparecido. A la mañana siguiente, el ambiente en Villa Alborada había cambiado de forma, imperceptible pero tangible. El desayuno fue más silencioso. Las tazas de porcelana repicaban con más fuerza. Las miradas entre los huéspedes eran breves, fugaces. Algo o alguien estaba a punto de ceder. Poirot, sin embargo, parecía ajeno a la atmósfera enrarecida. Caminaba con su bastón de mango plateado por el pasillo central de la casa, deteniéndose cada tanto para observar pequeños detalles en las molduras, los jarrones, los cuadros. Lo hacía con un aire casual, pero su mente trabajaba a un ritmo vertiginoso. Al llegar a la biblioteca, encontró al inspector Luján esperándolo. Tenía el rostro más sombrío de lo habitual. «Monsieur Poirot», dijo sin rodeos, «tenemos un nuevo problema». ¿Un problema o una transición en el caso? Luján dejó escapar un suspiro. Sofía Ormeño ha desaparecido. La noticia se propagó con rapidez. Anabella estaba pálida y confundida. Edgardo Belmonte, inquieto. Ramiro Castañeda, visiblemente incómodo. «¿Cuándo fue vista por última vez?», preguntó Poirot en voz baja pero firme. «Anoche, alrededor de las 10», dijo Luján. Se retiró a su habitación diciendo que tenía migraña. Esta mañana su cama no había sido usada. Su equipaje sigue ahí, pero no ella. ¿Y las salidas? Una puerta trasera abierta. No hay señales de violencia. Y nadie del personal vio nada. O al menos eso dicen. Poirot asintió lentamente, como si esperara precisamente ese tipo de desaparición. ¿Y nadie la ayudó a salir? ¿Ningún vehículo registrado? ¿Ningún acompañante? Nada hasta ahora. Poirot se giró hacia Anabela. ¿Ella tenía amigos en la ciudad? Algunos conocidos del conservatorio, pero no mantenía vínculos cercanos desde hace tiempo. Siempre estaba con mi tío, o sola. Ramiro, que hasta entonces había permanecido callado, alzó la voz. ¿Y si simplemente huyó?
Quizás se sintió presionada por sus preguntas, Monsieur Poirot. No todos soportan el tipo de tensión que usted crea. Poirot lo miró con una ceja alzada. ¿Y por qué habría de sentirse presionada, Monsieur Castañeda? A menos que tuviera algo que ocultar. Ramiro retrocedió en su silla y cruzó los brazos. No, estoy sugiriendo culpabilidad. Solo fragilidad. A veces, el miedo es suficiente para hacer huir a un inocente o hacer hablar a un culpable. Poirot decidió revisar personalmente la habitación de Sofía. Era un espacio ordenado, casi impersonal, salvo por un cuaderno de tapa blanda sobre la mesita de noche. Contenía fragmentos musicales incompletos, bocetos de piezas nuevas, algunas anotaciones en lápiz. Una en particular llamó su atención, y si la última nota no fue suya, Poirot cerró el cuaderno con cuidado. Era una pregunta peligrosa, una que solo alguien muy cercano al piano podía haberse formulado. Piriacho, el armario, faltaban prendas, lo suficiente para un viaje rápido. Sin embargo, en una cajita junto al espejo estaban aún los pendientes que había usado la noche del crimen. Y los guantes de terciopelo rojo no estaban. Horas después, mientras el inspector organizaba una búsqueda más amplia, Poirot regresó al salón de música. Annabella lo seguía con cautela. «No entiendo, monsieur. Si Sofía huyó, ¿eso no la hace culpable?» «No necesariamente, mademoiselle», respondió Poirot, deteniéndose frente al piano. «A veces se huye del crimen, otras del dolor o de un recuerdo. Hay muchos tipos de culpa y no todos matan». Señaló el atril del piano, donde la partitura original del nocturno seguía extendida. Ella sabía algo, algo que no podía decir, quizás porque no era suyo contarlo, o porque temía que nadie le creyera. Y ahora está en movimiento, y eso es útil, porque un crimen como este se sostiene sobre una mentira que exige equilibrio. Si alguien rompe ese equilibrio, el asesino se verá obligado a actuar. Esa tarde, mientras la casa se sumía en un extraño silencio, Poirot permaneció en el invernadero escribiendo en su cuaderno. Había trazado un diagrama con los nombres de los sospechosos, no como en un esquema policial, sino como en una partitura coral, líneas, emociones, roles. Sobre el nombre de Julián Vélez escribió una palabra, dominante, y junto a cada sospechoso colocó un adjetivo, Belmonte, contención, Castañeda, rencor, Sofía, dependencia, Teresa, ausencia, Annabella, neutralidad, o resignación. Entonces, en la esquina del cuaderno, añadió un signo de interrogación, porque alguien estaba tocando una melodía diferente, y la siguiente nota podría romper la armonía por completo. Capítulo 8. Una nota tocada fuera de tiempo. La desaparición de Sofía Ormeño había dejado en la atmósfera una sensación de página arrancada, como si faltara un compás entero en la sinfonía que Poirot intentaba descifrar. La mansión, por más señorial que se mantuviera, parecía ahora una caja de resonancia vacía, amplificando los susurros, los pasos y los pensamientos no pronunciados. Poirot, sin prisas, decidió hacer algo inesperado: visitar nuevamente a Pistich-May. Teresa Montoya la encontró en el mismo lugar, junto a su piano cubierto, rodeada de libros de música antigua y fotografías descoloridas. Esta vez, su expresión era distinta, menos defensiva, más resignada, casi como si hubiera estado esperando que él regresara.
¿Ha vuelto, Monsieur Poirot? Oui, madame. El silencio de alguien ha comenzado a sonar con demasiada claridad. Necesito saber. ¿Usted volvió a ver al maestro Vélez en las últimas semanas? Ella dudó. Luego asintió. Sí. Vino una tarde, sin avisar. Lo vi más envejecido, pero también más roto. Me pidió perdón y me dio un sobre. ¿Lo conserva? Teresa abrió un cajón y extrajo el sobre lacrado. Lo ofreció. Sin ceremonia, Poirot lo abrió con cuidado. Dentro, una carta escrita con letra temblorosa. He compuesto mi última obra no como despedida, sino como confesión. Las notas no contienen palabras, pero quien haya sufrido por mi causa sabrá traducirlas. No espero redención, solo que alguien escuche. Poirot cerró los ojos un instante. En aquella frase, más que culpa, había una aceptación serena. El maestro Vélez, siempre dominante, había decidido no morir con poder, sino con verdad. ¿Y escuchó la pieza? Sí, era devastadora. Una reconstrucción musical de todo lo que destruyó. Reconocí nuestros años juntos en los acordes, y también la forma en que se alejó. Fue su forma de rendirse. Poirot se inclinó levemente. Madame, lo que usted oyó, alguien más lo interpretó de otra manera. No como rendición, sino como traición. De regreso a la mansión, Poirot encontró al inspector Luján recibiendo una llamada. Colgó con el ceño fruncido. Tenemos noticias de Sofía Ormeño. Fue localizada en una posada a las afueras de la ciudad. Iba a bordo de un carruaje alquilado, sola. Parece que estaba por tomar un barco. Dice que iba a París. ¿Y la han traído de vuelta? Sí, está en camino. Dice que no huyó, que solo necesitaba alejarse. Pero sus motivos son confusos. Poirot asintió. Algo en esa acción le parecía menos una huida y más una pausa, un intento de dejar fuera de sí algo que la atormentaba. Cuando llegue, dijo, no la interrogue de inmediato, déjela descansar, pero mantenga vigilancia. La persona que quiere silenciar su voz aún podría intentarlo. Esa noche, Poirot solicitó ver a Edgardo Belmonte. Lo encontró bebiendo un licor oscuro en la sala de los retratos. Su semblante era el de alguien que soporta un peso que nunca pidió cargar. ¿Sabe usted algo que los demás no se atreven a decir, monsieur Belmonte? El hombre alzó los ojos. Por un instante pareció a punto de mentir, pero desistió. Sé que Julián tenía enemigos, pero también sé que no era un monstruo. Podía ser cruel, sí, humillante, pero no era malvado. No hace falta ser malvado para destruir a otros, monsieur. Basta con no mirar atrás mientras se avanza. Belmonte apretó la copa. ¿Sabe por qué no quise ver la partitura final antes del estreno? Porque temía que no estuviera a la altura. O peor, que lo estuviera demasiado. Que demostrara que aún podía dejarme atrás. Poirot lo observó en silencio. ¿Y se sintió aliviado al saber que nunca se publicará? Belmonte soltó un suspiro. No, me sentí inútil, porque ni siquiera sé si lo admiraba o lo odiaba. Poirot se levantó con suavidad. Esa, monsieur, es la partitura emocional más peligrosa de todas. Al volver a su habitación, Poirot revisó nuevamente el cuaderno de Vélez. Allí, entre anotaciones dispersas, una frase lo detuvo. El verdadero culpable siempre se esconde donde más fácilmente lo excusas. Poirot
Cerró el cuaderno con lentitud. No quedaban muchas notas por tocar, pero el silencio pronto se rompería. Capítulo 9. Voz en re menor. El carruaje llegó a Villa Alborada al anochecer. El cielo tenía un tono violáceo y el viento había comenzado a sacudir los cipreses del camino de entrada. Sofía Ormeño descendió sola, con una bufanda blanca envolviendo su cuello, la mirada agotada y el gesto ausente. Poirot la esperaba en la galería exterior, sin acompañantes, ni preguntas urgentes. Solo le ofreció una taza de té y una silla bajo el farol de hierro forjado. «No ha sido un viaje largo, mademoiselle», dijo con suavidad, «pero sí uno profundo». Ella lo miró en silencio. Su rostro, que antes irradiaba seguridad, parecía ahora hecho de cristal. «¿Me va a interrogar, monsieur Poirot?» «No, le voy a escuchar, si decide hablar, claro». No sobre el crimen, sino sobre lo que sintió antes de marcharse. Sofía bajó la vista. Tardó en responder. Cuando el maestro murió, no me sorprendí. Lo sé, suena horrible, pero sentí que lo había anticipado. Algo en él se estaba apagando desde hacía semanas. No físicamente. Era como si ya no creyera en lo que componía. Poirot asintió levemente. ¿Y usted se sintió traicionada? Sí, porque me prometió que el nocturno de Sofía sería para mí. Pero la obra que tocó esa noche no era para nadie más que para él mismo. Era un acto de despedida disfrazado de homenaje. ¿Y eso la hizo huir? No. Lo que me hizo huir fue darme cuenta de que lo amaba, más de lo que debía, y que eso me cegaba. Poirot inclinó la cabeza, como quien escucha una nota perfecta. ¿Y cree que alguien más se sintió así? Sofía pensó unos segundos. ¿Anabela? ¿Anabela? Ella no era solo la sobrina perfecta, era su sombra. Le ayudaba con todo, con la administración, con el archivo de partituras, con la organización de sus conciertos. Nadie lo conocía mejor, pero él nunca la reconoció. Jamás le dio una sola dedicatoria, como si su cercanía fuese invisible. Poirot no respondió de inmediato. Apretó con delicadeza la taza entre sus dedos y luego se puso de pie. «Mademoiselle, ha dicho algo muy valioso. A veces el motivo no nace del odio, sino del olvido. Minutos más tarde, Poirot cruzaba los pasillos en penumbra de la mansión, deteniéndose ante la sala de archivo musical. Anabela había mencionado que allí guardaba su tío el registro completo de sus obras, con fechas, correcciones y versiones sucesivas. La sala era fría, austera, con una enorme vitrina de cajones numerados. Poirot se inclinó sobre la sección correspondiente al mes anterior al crimen. Allí estaban las anotaciones previas del nocturno final. Pero algo no cuadraba. En la versión fechada 3 semanas antes del recital, la pieza no se titulaba El Nocturno de Sofía, sino elegía para AMV. Las iniciales de Anabella María Vélez Poirot alzó las cejas. Volvió a revisar otras versiones. En todas, las mismas siglas aparecían, hasta la última, que había sido renombrada de improviso. El Nocturno de Sofía. Un cambio. Uno muy puntual. Uno que debía significar algo. Esa noche, Poirot pidió a Anabella que lo acompañara al salón. Ella llegó sin sospechas, llevando una copa de jerez y el mismo aire de serenidad amable de siempre. ¿Desea algo más, monsieur Poirot? Solo una conversación. ¿Sobre el crimen? Sobre usted.
Ella ladeó la cabeza, con una sonrisa leve. No, soy relevante en este asunto. Solo soy la que quedó para ordenar el desastre. Poirot caminó hasta el piano. Abrió la tapa. Tocó una sola nota grave. ¿Sabía usted que su tío tituló su obra final con sus iniciales? Ella se quedó inmóvil. No. Y sin embargo, el programa de esa noche decía otra cosa. Decía Sofía. ¿Quién cambió ese título? No lo sé. Tal vez él o alguien del conservatorio. Poirot negó con lentitud. Fue usted. Ella apretó los labios. ¿Qué sentido tendría? El mismo que tiene una nota que no suena. Pero está escrita. Una dedicatoria robada. Un espacio que se llenó con otro. Nombre. Usted vivió en su sombra, mademoiselle. Pero esa noche quiso que la sombra fuera de otra. Ella no respondió. No la acusó. Aún no. Pero sí observo. Y lo que veo Es que el motivo más silencioso es siempre el más poderoso. La invisibilidad. Annabella se levantó con lentitud, como si el suelo se hubiese vuelto frágil. Él me hizo invisible durante años, y al final decidió despedirse sin siquiera mirarme. Poirot no la detuvo, solo observó cómo abandonaba el salón. Esa noche, antes de dormir, Poirot escribió en su cuaderno: «Los artistas entienden el poder de una pausa, pero los invisibles la convierten en un grito». Y junto a esa frase dibujó un reloj, con el minutero a punto de llegar al clímax. Capítulo 10. Silencios sostenidos. Al día siguiente, la luz que entraba por los vitrales de Villa Alborada parecía más fría. Incluso el mayordomo caminaba con cautela, como si el suelo pudiera delatar un secreto bajo cada paso. La rutina se había vuelto una espera. Y todos, aunque en silencio, sabían que algo estaba a punto de romperse. Poirot, impecable como siempre, desayunó solo en la terraza. Observaba las hojas caer de los almendros mientras deslizaba una cuchara sobre el borde del plato. Cada sonido, cada gesto, parecía calculado. La música estaba cerca de su final, y él lo sabía. El inspector Luján se presentó poco después, con rostro tenso. ¿Está seguro de que quiere reunirlos esta noche?, preguntó, bajando la voz. Algunos están muy nerviosos. Sofía se niega a hablar. Belmonte se encierra en su habitación. Ramiro ya no hace comentarios sarcásticos. Y Annabella apenas come. Perfecto, respondió Poirot, sonriendo con serenidad. El momento exacto en el que la tensión es insoportable es cuando el acorde debe resolverse. Luján lo miró con resignación. ¿Y qué haremos hasta entonces? Poirot levantó su taza. Observar. Un crimen no solo es lo que ocurrió, sino cómo reacciona el mundo a su eco. Durante la mañana, Poirot recorrió los espacios comunes de la casa con aire contemplativo. En la sala de música tocó 3 notas suaves. En la biblioteca hojeó libros sin abrirlos. En la galería se detuvo a contemplar el retrato más reciente de Julián Vélez. Annabella lo encontró allí, en silencio. ¿Usted cree que el asesino siente remordimiento? Poirot no giró la cabeza. No necesariamente. A veces el asesino siente alivio. El peso de años de invisibilidad desaparece con un solo acto. Ella se mantuvo callada por unos segundos. ¿Y si ese acto no fue premeditado? ¿Y si fue solo una reacción? ¿Un impulso musical?
Poirot se volvió hacia ella. No existe la improvisación perfecta, mademoiselle. Incluso en el arte, el instante espontáneo es el fruto de años de silencios previos. Ella bajó la mirada. Entonces, Usted ya lo sabe. Poirot se acercó suavemente. Sé que hay una verdad que ha estado sonando en sordina desde el principio. una verdad que nadie ha querido oír, porque fue tocada en un tono demasiado bajo. Anabela se retiró sin añadir palabra. Más tarde, en uno de los pasillos del ala este, Poirot encontró a Ramiro Castañeda sentado solo, con un cigarro apagado entre los dedos. «No soy culpable, Monsieur Poirot», dijo sin que se le preguntara, «pero reconozco que lo deseé. No su muerte, su ruina. Quería verlo solo, quebrado, como él me dejó a mí después de arruinar mi primera crítica nacional». «¿Usted le atribuye eso?» Él habló con el editor, exigió mi despido, dijo que yo no entendía la música. Y yo nunca volví a publicar en un diario serio. ¿Y eso le destruyó? No, pero me quitó la melodía que estaba componiendo en mi vida. Tuve que cambiar de instrumento, convertirme en lo que él decía que era, un espectador. Poirot lo escuchó con atención, sin juicio. ¿Y aún así se quedó? Quería presenciar su caída, pero no fui yo quien empujó. Poirot asintió, como si confirmara una nota que ya conocía. Esa tarde, Poirot se encerró 1 hora en su habitación, solo con sus cuadernos y una partitura extendida en la mesa. Tomó notas, dibujó flechas, tachó nombres, y en una esquina de la hoja escribió 2 palabras subrayadas: final fingido. Cuando volvió a salir, pidió al inspector Luján preparar la sala principal. Todos debían estar presentes a las 8 en punto. Incluso Sofía, especialmente ella. A las 8, la sala estaba iluminada con una luz cálida pero sin adornos. Los invitados se sentaron como si asistieran a un concierto que no sabían si querían oír. Poirot se colocó de pie frente al piano cerrado. Su voz fue clara, sin elevarse. «Mesdames et messieurs, esta noche interpretaré para ustedes una obra sin partituras. Una reconstrucción no de una melodía, sino de un crimen». El silencio fue inmediato. Nadie respiraba con comodidad. Este crimen no fue motivado por codicia ni por celos artísticos comunes, fue motivado por algo más íntimo, por un grito que nadie oyó, por una nota ignorada, y como en toda gran sinfonía, el culpable no está donde suena más fuerte, sino donde el sonido se interrumpe. Poirot abrió lentamente la tapa del piano. «Y es aquí», dijo suavemente, «donde se ocultó la verdad». Pero no concluyó aún. Solo cerró el piano con cuidado y dijo: «Mañana, señores, se tocará la última nota. Esta noche he preparado el silencio justo antes». Capítulo 11. Las cuerdas del alma. A la mañana siguiente, la mansión despertó en un silencio contenido, como si sus muros también supieran que aquella sería su última jornada bajo la sombra de un crimen sin nombre. El cielo estaba gris, las cortinas se abrían más lento y los pasos resonaban con una prudencia nueva. Todos sabían que la noche anterior no había sido una simple reflexión de Poirot. Había sido una advertencia, el preludio al último acto. Sin la sala del desayuno, los sospechosos se cruzaron sin hablar. Edgardo Belmonte hojeaba un periódico sin leerlo. Ramiro bebía café sin azúcar,
los ojos fijos en el mantel. Sofía apenas probó su pan. Annabella no bajó. Poirot apareció último, con su paso medido y su pañuelo perfectamente doblado en el bolsillo. Saludó con cortesía a todos y, sin sentarse, anunció: «Les ruego que estén esta tarde a las 6 en el salón de música. La reunión final ha llegado». Nadie preguntó por qué. A lo largo del día, Poirot hizo una última revisión de la casa. En la biblioteca, extrajo una carpeta de correspondencia privada. En el archivo, comprobó los registros de entrada y salida de partituras con fecha alterada. En el estudio del maestro, observó un pequeño reloj de bolsillo detenido a las 21:43, hora exacta del fallecimiento. Lo último que hizo fue revisar por última vez el cuaderno de pensamientos del maestro. Vélez. Leyó una frase subrayada con lápiz: «No sé si dejar mi legado o protegerlos de él». Poirot cerró el cuaderno. Sus pequeñas células grises habían terminado su trabajo. A las 6 en punto, todos estaban en el salón de música. Annabella vestía de azul oscuro, los ojos brillantes y secos. Sofía se mantenía a su derecha en aparente serenidad, pero con las manos entrelazadas como quien se aferra a algo invisible. Belmonte se apoyaba en el respaldo con resignación. Ramiro cruzaba una pierna sobre la otra, aunque la suela del zapato temblaba apenas. Poirot estaba de pie, frente a todos, junto al piano. «Gracias por venir», dijo con la voz templada. «Es momento de resolver esta disonancia». Pero como toda buena música, la resolución no es inmediata. Primero, el desarrollo del tema. Abrió la tapa del piano y mostró una pieza de papel colocada debajo de las cuerdas. Esto fue colocado después de la muerte. Una lámina delgada que bloqueó el apagador, permitiendo que una nota resonara sin que nadie la tocara. Un truco sutil, inocente, quizás, si no estuviera en el corazón de un asesinato. Los presentes lo miraron sin respirar. El maestro Vélez murió a las 21:43 según el reloj hallado en su estudio, pero la nota final sonó durante 3 compases más. ¿Cómo es eso posible? Porque alguien quiso que el crimen pareciera parte de la interpretación. Un final artístico. Poirot caminó lentamente hacia el atril. Ese alguien no fue el asesino típico. No actuó por odio violento, sino por una herida cultivada en silencio. Una herida hecha no de traición, sino de olvido. Giró hacia los presentes. Durante días, observé cómo todos ustedes hablaban de Julián Vélez, sus talentos, sus defectos, su poder. Y sin embargo, hubo una sola persona que hablaba de él como un ser humano, no como un genio. Los ojos de todos comenzaron a moverse, algunos hacia Sofía, otros hacia Annabella. Poirot prosiguió. La partitura final fue titulada originalmente Elegía para A.M.W., las iniciales de su sobrina. El maestro quiso, por primera vez, agradecer a quien siempre había estado a su lado, pero poco antes del recital, ese título cambió. Fue reemplazado por El Nocturno de Sofía. Sofía abrió los ojos con sorpresa. Annabella no se movió. «¿Quién hizo ese cambio?», continuó Poirot. «Alguien con acceso al archivo. Alguien con conocimiento del calendario. Alguien que se sintió desplazada, justo cuando por fin iba a ser reconocida». Poirot se volvió hacia ella. «Mademoiselle Annabella, usted no es una asesina nata. Usted es una mujer herida, invisible durante años, hasta que su nombre, su inicial,
fue borrado una vez más. ¿Fue ese acto el que la llevó a actuar? Todos quedaron en silencio. La tensión era casi insoportable. Anabella no dijo nada, solo bajó la vista. No usó veneno, no usó armas, pero conocía su rutina y sabía de su corazón debilitado. Sabe que el maestro, por orgullo, nunca tomaba sus pastillas si tenía una presentación. Y usted dejó que esa noche no las tomara. Belmonte apretó el brazo de la silla. Ramiro palideció. Luego, cuando él cayó, usted se acercó, fingiendo preocupación. Y en esos segundos de caos, colocó la lámina bajo las cuerdas, para que la nota final sonara como si él la hubiera dejado. Poirot hizo una pausa. Un crimen casi invisible, como usted lo fue durante tanto tiempo. Anabella alzó la mirada. Había lágrimas, pero no terror. Yo no lo maté, susurró. Solo dejé que se matara solo, como él lo hizo con todos nosotros. Poirot inclinó la cabeza. Lo sé, mademoiselle. Y sin embargo, usted compuso el final. No con veneno, sino con ausencia. El silencio en la sala fue absoluto. Una nota sostenida, inmóvil, perfecta. Poirot cerró el piano con suavidad. La última nota ha sonado. Capítulo 12. El último compás. El salón de música de Villa Alborada quedó en silencio durante largos segundos tras la última frase de Poirot. Anabella permanecía sentada, inmóvil, el rostro iluminado por la lámpara dorada, como si ella también fuera parte del mobiliario antiguo de la casa que había pertenecido durante años a otro. El inspector Luján fue el primero en moverse. Se acercó a ella con cautela, sin esposas, sin tono de autoridad, solo con una mirada que entendía lo suficiente como para no decir nada. Anabella se levantó por sí sola. ¿Tengo que irme ahora?, preguntó en voz baja. Poirot la miró con una mezcla de tristeza y compasión. Usted no envenenó, no empujó, no apuñaló, pero dejó que la muerte llegara. No lo detuvo, porque en su interior sintió que era justo. Eso, mademoiselle, no es asesinato, pero tampoco es inocencia. Luján asintió. Tendremos que hacer una investigación. Completa, claro. Veremos cómo lo toma el juez, pero no lo trataré como a una criminal peligrosa. Ella bajó la cabeza, como si aceptara una sentencia más profunda que la legal. Horas después, mientras la policía se retiraba discretamente y los demás huéspedes comenzaban a empacar, Poirot permanecía en el salón. Sentado frente al piano, con las manos cruzadas sobre el regazo, escuchaba la ausencia de sonido como si fuera parte de una sinfonía invisible. Sofía Ormeño fue la única que se atrevió a acercarse. ¿De verdad cree que ella no lo mató? Poirot suspiró suavemente. El cuerpo del maestro Vélez cayó por su propio peso, mademoiselle. Un corazón cansado, un espíritu agotado. Pero su caída no fue libre. Fue dirigida, como un director que baja la batuta sabiendo que ya no habrá más música. Entonces, ella solo lo dejó caer. Exacto. Y lo hizo en el momento más perfecto, el que nadie sospecharía, en medio de los aplausos futuros, de los elogios por venir. Esa fue su justicia, silenciosa, impecable, como él enseñó que debía ser una gran obra. Sofía miró el piano cerrado. Nunca sabremos cómo habría terminado esa pieza, si él la hubiera tocado hasta el final. Poirot se volvió hacia ella.
Quizás sí lo sabemos, porque en realidad lo que escuchamos fue el final. Correcto. El verdadero, el que no está escrito con notas, sino con decisiones humanas. Ella asintió, y luego se marchó sin decir más. Al día siguiente, Poirot recogió sus pertenencias en la habitación del Alasur. Ordenó cada botón, cada pliegue del pañuelo, con la misma atención con la que había resuelto el crimen. El inspector Luján vino a despedirse. Le confieso, Monsieur Poirot, este caso no fue como los otros. No hubo arma, no hubo sangre, solo una atmósfera que usted supo descifrar. Poirot sonrió suavemente. La atmósfera, mon ami, es el escenario donde se ejecutan los crímenes más sutiles. No siempre se mata con intención. A veces se mata con olvido, con abandono, con una última mirada que nunca llega. Luján lo miró con respeto. ¿Y qué hará ahora? Viajaré a Lima, tomaré un café fuerte, leeré el periódico y tal vez, si la lluvia no lo impide, asistiré a un pequeño recital de cuerdas en la noche. Después de todo, la música, inspector, siempre vuelve, incluso cuando ya no quedan músicos. En el umbral de la casa, Anabela observó partir a Pizzina Poirot. No lloraba. Solo sostenía entre sus manos una partitura sin título, una hoja en blanco en la primera línea, como si esperara que alguien la completara, con una nueva dedicatoria. El carruaje de Poirot se alejaba por el sendero bordeado de piedras, mientras las sombras del atardecer se alargaban entre los cipreses. Dentro del vehículo, el detective cerró los ojos y murmuró para sí: un crimen perfecto no es aquel que no deja pruebas. Es aquel que deja una emoción tan compleja que cuesta incluso llamarlo crimen. El caballo tropezó ligeramente con una piedra y el movimiento hizo que el cuaderno de notas de Poirot se abriera sobre su regazo. En la última página, escrita con tinta negra y precisión absoluta, se leía una sola línea. El silencio después de la última nota es también parte de la obra. Poirot la leyó una vez más y luego cerró el cuaderno con elegancia, con orden.